Hola a todos, yo soy Mero Fanfics. En otro video de Izuku Linterna Verde, me disculpo por mi inactividad en el canal. Esta teoría no es de mi propiedad. Recuerden que los créditos y link al creador están en el primer capítulo de esta serie. Sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 4. El sucesor de Abin Sur. El rayo de energía de su contrincante golpearía con su cuerpo si no generaba el escudo esmeralda que lo cubría, pero después tenía que construir una lanza para atacar a su segundo contrincante, que preparaba un constructo cilíndrico para atacarlo. Eso tomaba tiempo, y los milisegundos que le costó generar toda la idea hicieron que Midoriya perdiera algo de concentración, generando una ventana para que Asaf lograra atacarlo. Tienes que agilizar la mente, como un río, manténla trabajando, piensa. En la tercera idea cuando apenas construyes la primera, explicaba Jeep mientras atacaba con ráfagas de energía al terrícola. Midoriya llegaría al suelo, allí Asaf y Jeep se encargarían de atacarlo. En el aire, pero todo era plan del muchacho, una improvisación. En el momento que sus pies tocaron el suelo utilizó traslado la energía a sus piernas para saltar por detrás de Jeep, rompiendo el ataque a distancia de los alienígenas, golpeándolo con una guitarra hecha de luz esmeralda. Bien, sigue con las ideas, sal de cada situación, pensamiento acelerado y consistente. Del anillo de Asaf salían una serie de cadenas dirigidas a El Zuku, que se defendió generando una burbuja a su alrededor, pero cuando ésta se rompió el ser acuático ya estaba estable y mandó unas pinzas para rodear al terrícola por la cintura. Su contrincante tomó el constructo con un guante magnificado, jalándolo en su dirección mientras que en la otra mano preparaba un guantelete para dar un puñetazo, pero no esperaba la agilidad de Jeep, que energizando su cuerpo detuvo momentáneamente el golpe. Mientras se impulsaba por arriba para caer detrás de El Zuku, este se volteó para generar un escudo contra el seguro contraataque de su enemigo, pero inmediatamente se dio cuenta de su error cuando Asaf generaba una mano gigantesca que golpeaba al muchacho contra el suelo. Suficiente. Tarpex interrumpía el combate con su fuerte voz, haciendo que los tres agentes en entrenamiento desactivaran la generación de constructos de sus anillos. Aún puedo continuar, solo fue un momento de sorpresa, excusaba Midoriya, brillando esmeralda al comenzar a levitar hacia su instructor. No se trata solo de consideración, El Zuku Midoriya. Cuando los tres estuvieron un poco más cerca lograron ver a la guardiana ya del lado del instructor. No recuerdo que fueras de fomentar los combates múltiples tan temprano en el entrenamiento, Tarpexi. Fue el terrícola quien lo pidió, aunque débil, en estos días ha demostrado que tiene el carácter para al menos usar el anillo. La hostilidad del instructor aún no desaparecía, pero el terrícola le había mostrado parte de su poder, al menos tendría algo de potencial. Me cuesta aceptarlo, pero ha sabido controlar el poder del anillo más rápido que la mayoría, y no solo de un anillo de entrenamiento, sino que el anillo de un agente. Asaf y Jeep, así como otros agentes aspirantes usaban anillos más débiles, orientados a que el usuario aprendiera más sobre el control de energía y la regulación de la misma en el cuerpo, mientras que Midoriya utilizaba el anillo de Abin Sur, un agente, por lo que sus niveles de poder y forma de controlarlo variaban. Básicamente, él había aprendido a ir en bicicleta mientras aún gateaba. Solo 2 semanas y ya ha aprendido las bases, sin duda es algo acelerado, agregó la guardiana frente al reporte. Jeep, no podemos quedarnos atrás, empezamos antes que Midoriya. Debemos demostrar que podemos alcanzarlo, decía energizado el marciano. No, chicos, no es así. Si no fuera por ustedes, por su ayuda, no hubiera podido avanzar tanto. Usted también, instructor, si no fuera por ustedes aún no sabría nada. No podía evitar sentir que estaba haciendo trampa al tener el poder de un antiguo agente. Pensaba que eso era lo que le daba la ventaja. Y aún no sabes nada, renacuajo, el entrenamiento solo se pondrá duro, de momento solo estamos revisando las bases. Agregó Darren, Kuserch un tono severo. Por cierto, guardiana, ¿a qué se debe su visita? Me gustaría hablar en privado con El Zuku Midoriya. Hay temas que preocupan al resto de guardianes, así que nos gustaría aclarar algunas cosas. El cuerpo del muchacho se puso tenso, le hubiera gustado tener la oportunidad de preguntar, pero el agente veterano fue más rápido. ¿Entendió? Ustedes 200 vueltas alrededor del planeta, rápido.
Rápido. Con quejas de sus compañeros, los tres alienígenas dejaron al guardián y al terrícola solos. Acompáñame, el Midorilla. Algo que había sorprendido a Midorilla en los primeros días, y de lo que, afortunadamente se acostumbró rápido, era que aunque los agentes ya, activos o aspirantes apenas si caminaban, levitando o volando a cualquier lugar al que iban, los guardianes parecían más enfocados en caminar lentamente, estuvieran solos o acompañados. El muchacho podía ver cómo eso podría molestar a los agentes más experimentados y acostumbrados a volar. ¿Cómo te has sentido con el anillo? La guardiana hablaba en la misma voz neutral que Gantet. La única diferencia entre ambos era el tono, algo más femenino de la presente. Bueno, es algo extraño, no tengo nada con que compararlo y en mi propio planeta no tenía ninguna clase de poder, así que no lo sé, pero, por lo que me cuentan Asaf y Yip Yip de Abin Sur, parece que tengo que llenar unos zapatos muy grandes. ¿Y zapatos? Ah, lo siento, jaja, es una expresión terrestre, significa que tengo mucho por hacer para igualarme a Abin Sur. Con todo lo que he escuchado, parece que ha hecho algo increíble y creo que es mi deber hacer algo parecido. La guardiana escuchó con atención al muchacho, para después, en el mismo tono neutral, preguntar, ¿cómo el Mick también quería ser héroe para llegar a su nivel? ¿No es así? El muchacho se sorprendió. Cuando escuchó esa referencia a su planeta natal, la persona que más admiraba en toda su vida. Cuando me conecte a tus recuerdos pude ver acerca de él, lo tienes en alta estima, así como muchos tienen en alta estima el trabajo de Abin Sur. El muchacho vio hacia el suelo, avergonzado porque la guardiana viera esos recuerdos y por ende también fuera testigo de las fallas que tenía en sí mismo. Pero antes de que pudiera decir algo, la alienígena continuó. Pero está bien que tengan un símbolo. La esperanza es un sentimiento poderoso, un sentimiento que ha desaparecido del universo y apenas se mantiene en algunos individuos. Lo que vi, lo que pude sentir a partir de tus propios sentimientos, fue algo que creí que estaba perdido desde hace tiempo. El muchacho no sabía si debía preguntar, aunque él mismo estaba algo curioso sobre el tema. La guardiana pareció regresar a su tono formal. Si te sirve, puedes utilizarlo de ejemplo para tu tarea, pero siempre ten en cuenta que eres tu propio ser, serás tu propio agente. Ser mi propio agente. Se repite el muchacho, aún le quedaba mucho por aprender. No parecía que los guardianes pudieran separarlo del anillo, al menos momentáneamente, así que debía de seguir entrenando para ser el protector de su sector, poder llegar a enorgullecer el legado de Abin Sur. Yadel lo vio en los ojos del muchacho, no había entendido aún, seguía cegado por las hazañas de su antecesor, pero tendría que darse cuenta. Con el tiempo, tendría que ver por sí mismo de lo que sería capaz. Dime, el Midorilla, ¿qué tan poderosos son estos villanos de tu planeta? La pregunta sorprendía al muchacho, más por el cambio de tema tan brusco. Bueno, creo que todo depende del quirk, aunque algunos hayan sobresalido. Recuerdo uno capaz de hacerse gigante y el de lodo, que me atacó, parecía poderoso, pero solo bastó un poco de trabajo en equipo como para detenerlo. Creo que en resumen depende del quirk que tenga, aunque actualmente hay una gran variedad de héroes para atender a diferentes tipos de villanos, desde gigantificadores hasta con quirk amplificador o de generación. Claro que también hay que considerar la experiencia del héroe contra la del villano. Eso podría ser un factor muy importante, por no decir, ya veo, entonces no conoces a un villano con tanto poder. Aunque muy pocos seguían la palabrería de El Zuko en la Tierra, parecía que la guardiana no tenía problemas en entenderla, pero la desechó al ver que no llegaba a ningún lado. Dime, el Midorilla, ¿no te has preguntado acerca de la muerte de Abin Sur? Se detuvieron en seco, con Yadel girando para ver a los ojos al muchacho. Este volteó su mirada hacia su anillo, viendo el logotipo de la corporación, una linterna verde. El anillo dijo que fue asesinado, pero parece que fue incapaz de guardar un registro sobre su asesino, si era terrícola o no. Le había dado vueltas a la idea, pensando en diferentes escenarios de la situación. ¿Qué hacía la linterna verde de ese sector? En un planeta que no se encontraba dentro de la Federación, ¿qué hacía en un lugar tan desierto y lejano a cualquier civilización? ¿Fue un humano con un quirk lo suficientemente poderoso o existe una amenaza alienígena en ese planeta? Parece que la inteligencia es una de tus cualidades. Eso es bueno. Te
ayudará al utilizar el anillo. Continuaron su caminata, ahora en un ambiente más serio. ¿Eres consciente de lo que esa posibilidad significa? En caso de que no descubramos la verdad antes de que termine tu entrenamiento, en caso de que haya una amenaza, será tu responsabilidad el tratar con ella y proteger a los mundos en tu sector. El muchacho cerró su mano, formando un puño firme que rápidamente se bañó en luz esmeralda para cubrir todo su cuerpo de esa luminiscencia, reflejándose en sus ojos tendiéndolos de una esmeralda, más fuerte que el habitual. Sí, por Abinsur, es lo mínimo que puedo hacer, mantener su sector a salvo. Aún tiene mucho que aprender, pensó la guardiana, pero veía en sus ojos un brillo que creía olvidado, un brillo que recordaba de su visión, del héroe terrícola Almict y un brillo de hace cientos de años. Pero sí, tiene a esos dos como sus inspiraciones, creo que podemos estar tranquilos. El agente veterano tenía que admitir que la táctica de Midoriya era buena, cubrirse por completo con una armadura de constructos para defenderse al mismo tiempo que atacar. La facilidad para romper esa defensa solo dependía del poder que él tuviera o del aguante que el muchacho le daba, pero al final había tomado las bases, todo era para que se diera tiempo a sí mismo para seguir con su tren de pensamiento. Dar apenas si pudo esquivar las púas que venían desde sus laterales, desplazándose hacia arriba en vuelo, solo para ser recibido por una especie de aleta dura y alargada que el terrícola había construido en sus pies para golpear al instructor en una patada hacia atrás. El aspirante se movía más rápido. Bien, bien, una idea detrás de la otra, mantén tu mente fluyendo. Él. Pexi no se había dado cuenta que en su rostro se había dibujado una sonrisa. Sal de las situaciones, piensa en tu enemigo, piensa en ti mismo, y ataca, llenando su cuerpo de la energía de su anillo. El alienígena se impulsó en vuelo para chocar contra su contrincante, esperando golpearlo en el pecho. Pero el muchacho era rápido, él mismo energizó su lateral izquierdo, liberando una onda expansiva desde la palma de esa mano en dirección, no para hacer un choque de ataques, sino que para desplazarse en el aire y esquivar. Eso hizo que THR quedara en posición perfecta para que el muchacho girara sobre sí mismo y diera un golpe directo al cuerpo del instructor con un guante esmeralda. Aún con esa estrategia, el uniforme del agente se cubrió de inmediato por capas ultra resistentes de constructos esmeraldas que absorbían el golpe y solamente lanzaban al impactado algunos metros lejos, distancia que incrementó cuando Midoriya mismo se alejó más. Eso es lo que he estado haciendo todo este tiempo. Había observado a Dar muchas veces, también a Yip Yip y a Asaf, todos ellos comenzaban con constructos en el aire y los utilizaban a partir de ahí, pero ahora su contrincante replicaba la forma en que él peleaba, generando los constructos sobre su propio cuerpo. Claro, he logrado idear una solución a partir de cómo él peleaba, pero yo también he sido analizado durante todo este tiempo. El veterano se estabilizaba en el aire, apenas había tenido un respiro y sentía como la energía tanto del anillo como de su espíritu inundaba su cuerpo. La construcción sobre su propio cuerpo no es algo nuevo, pero pocos agentes suelen hacerlo. Con la experiencia es mucho mejor construir algo en la nada, pero aún así, por primera vez desde que entrenaba al terrícola, Tarpexi se sintió cansado. La capacidad no solo de adaptarse a un estilo propio, sino de generar otro estilo entre medio. Esa onda expansiva debió poner en mucho estrés su cuerpo, pero parece que la logró aguantar. En ese caso veamos sus límites, canalizando nuevamente en su interior la energía del espectro emocional de la voluntad. Tarpexi se impulsó contra Midoriya con toda su velocidad, magnificando su poder muscular para golpear de forma precisa, contundente y rápida. El tren de pensamiento de Midoriya aún no era suficientemente rápido para responder, por lo que solo le quedaba recibir los golpes con una armadura esmeralda en su cuerpo. No pasó mucho tiempo hasta que se diera cuenta del problema. Es diferente, los golpes son mucho más poderosos que antes. Se estaba conteniendo, aunque intentaba mantener, fortalecer y reparar las capas de su armadura. El muchacho ya era consciente que eso sería imposible. Eran golpes demasiado agresivos para lo que él era capaz de aguantar. Bien, entonces, rápido, una idea. Dar pudo ver cómo la energía se almacenaba en las palmas del muchacho, confirmando su teoría. Se trataba de un nuevo estilo. La energía liberada era suficiente como para que el instructor tuviera que
replegarse hacia atrás. Otra vez, concéntrate, recuerda las clases de control de Quirk. Aunque le tuvo miedo los últimos años, el muchacho nunca dejó de respetarlo, de admirar la maestría con la que usaba su poder. Había pasado días enteros estudiando sus movimientos, ahora él tenía la agilidad para repetirlos. Los ataques eran agresivos, no había constructos de por medio, solamente ondas expansivas de energía, una detrás de otra, rompían las estructuras que Dar estuviera construyendo y lo dejaban a la defensiva. Era un ataque sobrecogedor. El alienígena no se dio cuenta cuando comenzó a utilizar la energía, levantando el brazo de su anillo formando un puño, generando docenas de cadenas esmeraldas que viajaban hacia el muchacho, demasiadas para destruirlas o esquivarlas. Envolvieron el cuerpo del estudiante y lo empujaron hacia el suelo, inmovilizándolo. Tarpexi estaba cansado, jadeaba llenando sus pulmones de aire. Eliminó los constructos. Es suficiente, muchacho. Felicidades. Has pasado el primer entrenamiento. Era la promesa que se había hecho, la forma en la que trataría a sus estudiantes. Señor, el Suku no entendió, le dolía el cuerpo y la cabeza. Ta y yo terminamos, lo hiciste, Emeni, obligaste a ir en serio contra ti. La regla para dejar ir a un aspirante hacia el entrenamiento de campo como agente era solo eso. Me enorgullezco de mis años como agente activo, así que estoy confiado de mis habilidades. Si hay un oponente con el cual para ganar debo usar esa experiencia, creo que está listo. Pensaba que la sensación que sentía era la misma que Abin Sur tenía cuando lo ayudo en su época de aspirante. Aún no me agradas, y tú, raza, tiene mucho que explicar y a que acostumbrarse, pero Xiaowar, individuo, creo que al menos has ganado el derecho de pararte en la línea de salida. Pero, señor, aún tengo mucho que aprender, aún no controlo del todo el anillo, mi habilidad no es tan buena para formar constructos. Además, por lo que he visto de otros agentes, muchacho, todo eso se gana con la experiencia. El que me dejes de molestar no es sinónimo de que serás un agente ni mucho menos, solo que ahora puedes usar un anillo sin problemas, explicó el maestro. Tenía otros aspirantes que entrenar, y aún confiaba en que las pruebas siguientes serían demasiadas para ese ser tan frágil. Así que vete, descansa, le informaré a los guardianes de este progreso y ellos te dirán qué hacer, señor. Con el recuerdo de lo que cargaba su planeta tras sus hombros y el deber que tenía con el anillo y su antiguo portador, Midoriya se energizó para comenzar a volar. Señor, muchas gracias por su tiempo. Y con eso, ambos se despidieron. El mensaje lo había tomado por sorpresa, era la primera vez que lo contactaban indirectamente, sin una interna de por medio o en una reunión preestablecida. Era también la primera vez que Midoriya salía del planeta Oga en el tiempo que llevaba ahí. Recibo una transmisión de parte de Gantet, conecto. Izuku Midoriya, se te ordena el reunirse conmigo en estas SEO ordenadas. Atiende este llamado de inmediato. Esa era la transmisión que había hecho que se movilizara. No quería hacer esperar al guardián, además de que parecía importante. Desde que Tarpexi lo había dejado de entrenar habían pasado 4 días en aquel planeta sin hacer nada, manteniéndose en un entrenamiento básico dado por los protocolos del anillo. Ni siquiera había hablado otros guardianes. El planeta destino no estaba muy alejado, de hecho se encontraba en mismo sector, por lo que no le importó mucho salir sin compañía. Aunque se sintió extraño, era la segunda vez que estaba en el espacio. Solo, aquí nadie me puede escuchar. Era lo que pensaba, recordando una vieja película. De hecho, nos encontramos a suficiente distancia como para enviar una señal de emergencia de ser necesario. Interrumpía el anillo, leyendo la mente del muchacho. Solo es un decir, un recuerdo de mi casa. Me he mantenido distraído, pero estos últimos días he llegado a extrañar a mi madre. Inko Midoriya ha recibido todos los mensajes que has enviado por parte del interna sustituto temporal. También has recibido sus respuestas de forma inmediata. Parecía que ser una herramienta le hacía no darse cuenta de los sentimientos, a pesar de alimentarse de uno en particular. Dime, anillo, ¿qué sabemos de este planeta? El anillo era una fuente de información vasta. No solo era el arma más poderosa del universo, según algunos, sino que también era una base de datos sin igual. Mucho del conocimiento actual del muchacho salía de esa base de datos. La información accesible al aspirante Izuku Midoriya se encuentra limitada. En cuanto a este planeta, no existen
registro sobre el mismo en este sector. Eso era extraño, al tratarse del sector base de los Linterna Verde y donde encontraba el Consejo de los Guardianes del Universo. Lo más lógico era que tuvieran acceso a toda la información en el mismo. ¿Se trata de un planeta clasificado? No, si es así no sería lógico que un aspirante tuviera acceso a él, aunque no había tenido entrenamiento completo. Agente, la inteligencia natural del muchacho le permitía contemplar la situación en la que se encontraba. Anillo, ¿puedes hacer un escaneo completo al planeta? Enfócate en civilizaciones inteligentes, por favor, y determina Gantet se encuentra ahí. Entendido, si me llamo para reunirme con él y pedía que fuera inmediato debe de estar ya en el planeta. Era lo que pensaba el muchacho, y aunque su mismo superior le había dado coordenadas en la superficie del cuerpo celestial, lo mejor era ir con él directamente. Izuku Midoriya, no se encuentra presencia de Gantet, pero hay otra cosa. Entrando a la atmósfera del planeta, retrayendo el puño donde tenía su anillo acercándolo a su cara, una proyección de terreno se mostró. Se detecta una concentración de energía sísmica en esta zona. En la proyección se enfocaba a un punto en particular para después desplazarse a otro algo cercano, ahora con construcciones, formando una pequeña aldea. De haber un terremoto, las formas de vida en este lugar estarían en grave peligro. Traza curso, procesa la información y genera un plan de acción. Si Gantet no está en el planeta, debemos de ayudar a estas personas. Mientras tanto, la idea de tener que ser el sucesor de Abin Sur se había grabado en su mente. Había entrenado mucho para poder utilizar el poder del anillo, lo motivaba su deseo de salvar a las personas, de ser el guardián. Cuando un héroe comienza, lo más importante es dar una imagen tranquilizadora. Esa es una de las razones por las que siempre sonrío. El terrícola recordaba otra entrevista del campeón de su planeta. Es una forma de recordarle a las personas que llegó la esperanza, gritarles no, uno solo a sus oídos, sino a su mirada. Todo está bien porque estoy aquí. Había pasado horas entrenando para acelerar la construcción de constructos. Su idea en esta ocasión era muy simple, pero cumpliría con su propósito. Hizo que una fibra lumínica esquelare por su brazo hasta cruzar todo el cuerpo, liberando el constructo por su espalda, como un fuego artificial que generaría una imagen por tiempo suficiente para entregar el mensaje. Cuando el terremoto comenzaba, cuando de un acantilado caía una pedrusco hacia un grupo de casas y Midoriya generaba un guante de béisbol para atraparlo, el cohete Esmeralda explotó generando el logotipo de la Corporación Linterna Verde sobre el cielo que cubría la aldea. Todo estaría bien. Izuku, hay un claro a unos cientos de metros, la zona es estable así que no habrá roturas en el suelo, ahí puedes desplazar a las personas. El anillo transmitía el mapa y la ruta a la mente del muchacho. Él se encargaría de llevar a cabo el plan utilizando la herramienta que se le otorgó. Y los adultos y más resistentes, tomen a los niños y ancianos, diríjanse hacia el claro en las afueras. No se preocupen, la luz de la corporación Linterna Verde está aquí, dijo el muchacho al grupo extraterrestre que acababa de rescatar. El traductor universal del anillo se encargó de la comunicación directa. Afortunadamente aquellas construcciones no tenían cristal ni metal en su estructura, pero algunos edificios concentrados en el centro de la aldea eran grandes y sin duda inestables. Ahí se dirigía el muchacho. Por el camino tomaba a los locales que pudiera con una pinza que había construido en su brazo derecho, mientras que con el otro mantenía estable un canasto enorme de luz donde iba metiendo a todos para mantenerlos a salvo. Después enfocaba la energía en sus piernas y espaldas para acelerar hacia el claro, donde dejaba a todos y regresaba. Por más le había pedido al anillo actualizaciones constantes de la población de la aldea. Poco a poco todos quedaban en el claro, ya sea por la actuación del muchacho o los comandos que había dado al resto para ayudar a todos. Llegó un punto donde solo había quedado una persona ahí. El anillo no podía dar toda la información, esto para evitar saturar a su usuario y distraer su tren de pensamiento, así que cuando el usuario pudo ver que quien quedaba parecía ser un niño pequeño se preocupó. Lo hizo más cuando, dentro de sus retinas, pudo ver cómo la energía sísmica rompería las estructuras cercanas y mandaría un pedazo de roca hacia el extraterrestre. Conozco mi velocidad, no es suficiente, no puedo replicar la que utilice en la estación espacial o la corriente continua hará un desastre peor. Solo unos milisegundos, solo un poco más.
Todo esto sucedía en la mente del muchacho a una velocidad exorbitante, una gran cantidad de sentimientos se mezclaban mientras el terrícola volaba lo más rápido que podía hacia el infante, el trozo de casa salía volando hacia la criatura, no lo lograría, la duda se plantó en su mente y en su corazón. Entonces, decidió hacer algo en el último segundo. El terremoto solo duró 2 minutos, en 2 minutos el Sukumidorilla evacuó toda una aldea, protegiendo a sus habitantes de escombros y rupturas en el suelo, llevándolos hacia un sitio seguro y de regreso, y solo le había faltado uno solo, un pequeño niño que, aunque él sabía que estaba ahí, al momento de evaluar la situación no lo priorizó. Ahora estaba abrazando su cuerpo, fuerte contra el suyo, el terrícola. Respiraba con dificultad, temblaba, el miedo se había apoderado de él. Por un momento, lo importante es sobrepasar ese miedo. Eso era lo que sus compañeros y su instructor le habían dicho, pero ¿cómo podría hacerlo? No lo sabía, solo sabía que tenía que salvar a ese niño. ¿Está herido? El traductor universal del anillo automáticamente presentaba las palabras de los alienígenas claras como el agua. Parece que está herido, fue golpeado, aunque su sangre era diferente a la del muchacho. Ellos sabían que el líquido rojizo que salía de su cabeza no era normal. El anillo automáticamente generaba una membrana protectora sobre el cuerpo de sus agentes. Esto les daba una resistencia superior a la mayoría, al punto de que por sí mismo se igualaba a algunos quirks del planeta Tierra, pero esta actividad consumía energía de los procesos paralelos básicos, uno de ellos, la velocidad del usuario al volar. Así que Izuku, sobreponiéndose al procesamiento del anillo, desactivó la membrana protectora para darse a sí mismo los milisegundos de velocidad necesarios para poder salvar al niño. ¿Estás bien? Aunque su rostro era más como un lagarto, los ojos inocentes de la criatura que se cruzaban con los suyos eran inconfundibles sin importar la especie. Muchas gracias. No te preocupes, todo está bien, respondió Midoriya finalmente, soltando al pequeño. ¿Qué hay de todos? Todos están bien, anillo. Escanea la aldea, ¿hay personas atrapadas? El anillo le dio una respuesta inmediata, pero solo a él, aunque un local le respondió directamente. Todos estamos aquí, sacaste a todos de la aldea antes de que algo sucediera. Se movía de forma agraciada y frágil, con una voz suave. Se puso de rodillas, con su rostro y cuello alargado parecía una serpiente. La acción fue repetida por muchos, adultos y niños. Muchas gracias por lo que hiciste, muchas gracias por salvarnos, Linterna Verde. Muchas gracias. Repitieron al unísono otros habitantes agachando más sus cabezas. Por favor, levanten sus cabezas, no es necesario esto. Eso había puesto nervioso al muchacho. Era la primera vez que alguien hubiera hecho algo así, y también era la primera vez que trataba con alguien no relacionado a los Linterna Verde. Por favor, ¿podríamos saber cómo se llama? Preguntó la misma alienígena que había generado ese movimiento. El terrícola tragó saliva, eso lo había puesto más nervioso, presentarse como Linterna Verde con el recuerdo de lo que su planeta había hecho. El condenar a una civilización. Miró el anillo en su mano, el antecesor del mismo, no era su acción, sino lo que representaba para el legado de ese agente. Izuku Midoriya, aspirante a linterna guardián del sector 2418, hizo énfasis en esa última parte. Sin duda el sector que Abin Sur defendía era famoso igual que él. Entonces, muchas gracias, Izuku Midoriya del sector 2418. Nuevamente, los hombres lagarto agacharon sus cabezas en señal de agradecimiento, que siguió poniendo nervioso al muchacho. Izuku Midoriya, me preguntaba por qué tardabas tanto. Creo que esto lo responde la voz neutral característica, carente de emoción, de Gantet, y legaba tras la espalda del terrícola, que inmediatamente giró para ver al guardián flotando varios metros arriba de él. Gantet, señor, hubo un terremoto y la aldea sería afectada. Decidí actuar para proteger a sus habitantes, explicó el muchacho. El alienígena diminuto vio la sangre del muchacho, como se había secado en su rostro, cerró sus ojos, como si parpadeara lentamente. Ya, veo, creo que con esto puedo ignorar tu tardanza al llegar. Enviaré a unos agentes para ayudar a la reconstrucción de este lugar. Ahora, ve a las coordenadas acordadas. El muchacho obedecía de inmediato, canalizando la energía para comenzar el vuelo,
pero era detenido por el alienígena infante que había salvado. Muchas gracias. Fue lo que le dijo para después soltarlo y regresar con quienes eran sus padres. Ni los habitantes ni Gantet lo vieron, pero en el rostro del muchacho se había formado una pequeña sonrisa. El guardián despachó a su aldea a los locales. Era cierto lo de enviar a unos agentes a ayudar, pero ellos debían de empezar el trabajo de reconstrucción. No podían dejar todos sus problemas a los Linterna Verde. Cuando estuvo solo se permitió romper la confidencialidad. Gracias por la ayuda, Mougo. Tus capacidades en esta clase de situaciones son fundamentales para entrenar a los aspirantes en un escenario controlado pero cercano a la realidad. Como si invocara el poder del planeta mismo, la conciencia que era el planeta viviente de Mougo se dirigía directamente al Guardián del Universo, su superior. Es mi deber ayudar, aunque temía por la vida de los especímenes. Después de todo, son refugiados, de los últimos de su especie y ustedes, guardianes, son famosos en la corporación por no valorar la vida si se puede obtener ganancia en otro lugar. El planeta era uno de los mejores agentes por su capacidad de refugio ambulante y el poder para controlar su clima, terreno y fenómenos naturales según su voluntad, salvaguardando a varias civilizaciones refugiadas y dándoles lo que necesiten para vivir. En fin, ¿qué opinas de este agente? Eso de desactivar la membrana de protección para salvar a una persona. Habla de eficiencia. MHHH, el Sukumidorilla ha demostrado ser un individuo curioso, desde activar el protocolo desconocido de elección del anillo hasta desarrolla la habilidad de controlar sus capacidades básicas en tan poco tiempo, y ahora muestra el poder para sobreescribir los protocolos bases del anillo. Y no solo eso, desde que habían observado y analizado la actividad del anillo en el terrícola había sido sorpresa tras sorpresa, no de forma negativa, pero su cuerpo actuaba de forma que no esperaban para un espécimen tan débil en comparación a otros agentes y sin experiencia en el uso del anillo. ¿Qué eres, Izuku Midoriya? Fin capítulo 4. Buen día, ¿cómo va la cuarentena voluntaria si está activa en sus países? En México no es tan obligatoria en el sentido que no te arrestan o te llevan a tu casa, pero igual yo y mi hermana estamos encerrados desde hace 2 semanas. Fin comentarios. Bueno gente, espero poder más capítulos más seguidos. Publicaré más detalles sobre los próximos videos en el canal. Sin nada más que decir me despido. Yo soy Mero Fanfics. Adiós.